El rugido de los motores llenaba el fuselaje del avión militar, un estruendo constante que resonaba en los cascos de los paracaidistas. Era 1957, y la guerra de Sidi Ifni había estallado en la esquina noroeste de África. El territorio español estaba siendo disputado, y el ejército español se encontraba desplegado para sofocar la insurgencia. Entre los soldados que aguardaban el salto, me encontraba yo, un joven paracaidista español, el cabo Juan Martínez. Nos habían adiestrado para este momento, para esta guerra que nos arrancaba de nuestras familias y nos lanzaba a un conflicto desconocido en tierras lejanas. A mi alrededor, mis compañeros revisaban sus equipos, ajustaban correas y murmuraban oraciones. El teniente Gómez caminaba entre nosotros, su rostro serio pero sereno, ofreciendo palabras de aliento. Sabíamos que él había estado en la Legión, y su experiencia nos infundía una seguridad que, de otra manera, sería difícil encontrar en medio de tanto nerviosismo. El avión se tambaleaba ligeramente al atravesar una turbulencia. Sentí una mano en mi hombro y giré para ver a mi amigo, el soldado Ricardo Hernández, quien me miraba con una mezcla de emoción y miedo. Sonreí y le di una palmada en la espalda. Nos vemos en tierra, amigo, le dije, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. El tiempo parecía estirarse y contraerse en el interior del avión. Finalmente, la luz roja sobre la puerta de salto se apagó y fue reemplazada por una verde. El sargento gritó la orden que todos esperábamos: prepárense para el salto. Nos levantamos de nuestros asientos, sintiendo el peso de nuestros equipos. El ruido de la puerta abriéndose era ensordecedor, el viento rugía en nuestros oídos. El primer hombre se lanzó al vacío, seguido por otro y otro. Llegó mi turno. Me acerqué a la puerta, sentí el viento golpearme con fuerza y di un paso adelante. La caída libre era una mezcla de adrenalina pura y terror primitivo. Sentí el tirón del paracaídas desplegándose, y de repente, la velocidad vertiginosa se transformó en una lenta y controlada deriva hacia el suelo. Desde las alturas, la región de Sidi Ifni se extendía como un tapiz de colores terrosos, salpicado de verdes y grises. Podía ver el resplandor del sol reflejándose en el océano Atlántico al oeste, un contraste deslumbrante con el paisaje árido de la tierra. Aterrizamos en una llanura polvorienta, las botas golpeando el suelo con fuerza. Inmediatamente nos deshicimos de los paracaídas y nos agrupamos. El teniente Gómez nos dirigió hacia una formación, su voz firme y autoritaria cortando el aire caliente del desierto. Tenemos una misión, soldados. Hay que asegurar la zona y establecer una base operativa. No sabemos qué esperar de los insurgentes, así que mantengan los ojos abiertos y estén preparados para cualquier cosa. Asentimos, ajustando nuestros rifles y equipos. Con el corazón aún acelerado por el salto, empezamos a avanzar hacia el primer objetivo. Sabíamos que este era solo el comienzo de una campaña que nos pondría a prueba de maneras que aún no podíamos imaginar. La guerra de Sidi Ifni nos había llamado, y nosotros, paracaidistas españoles, estábamos listos para responder. El calor del desierto era sofocante, cada paso que dábamos levantaba una nube de polvo que se adhería a nuestra piel sudorosa. Avanzábamos con cautela, formados en una línea de ataque, vigilando el terreno por cualquier signo de movimiento. El paisaje, aunque hermoso en su desolación, escondía peligros invisibles. «Alto», ordenó el teniente Gómez, levantando un puño. Nos detuvimos de inmediato, agachándonos instintivamente. Escuchamos, conteniendo la respiración, tratando de captar cualquier sonido que delatara la presencia enemiga. Un silencio inquietante nos envolvía, roto solo por el viento que susurraba a través de las dunas y los escasos arbustos. El teniente Gómez señaló a dos de nuestros exploradores, quienes asintieron y avanzaron en cuclillas, con sus rifles listos. Nos quedamos esperando, cada segundo estirándose como una eternidad. Finalmente, uno de los exploradores regresó y nos hizo una señal para seguir. Caminamos unos pocos metros y lo vimos,
una pequeña aldea abandonada, casas de adobe que se desmoronaban bajo el sol implacable. A simple vista, parecía desierta, pero sabíamos que las apariencias podían engañar. Gómez ordenó una inspección meticulosa de cada edificio. Me asignaron una casa junto con Ricardo. Nos acercamos con precaución, moviéndonos en silencio. La puerta estaba entreabierta, la madera vieja y astillada. Con un gesto, indiqué a Ricardo que cubriera la entrada mientras yo entraba. Me deslicé adentro, mi arma apuntando en todas direcciones. El interior estaba oscuro y fresco en comparación con el exterior, y mis ojos tardaron unos segundos en ajustarse. Nada. La casa estaba vacía, pero había signos de reciente ocupación, restos de comida, huellas en el polvo del suelo. Salí y le di la señal a Ricardo de que el edificio estaba seguro. Nos reunimos en el centro de la aldea, donde el teniente Gómez estaba evaluando el siguiente paso. Parece que se fueron hace poco, comentó, mirando a su alrededor. Probablemente nos vieron venir y decidieron no enfrentarse a nosotros. ¿Y ahora qué, teniente?, preguntó uno de los soldados. Estableceremos un puesto de avanzada aquí, respondió Gómez. Este lugar nos da una buena vista del área circundante y podemos reforzarlo fácilmente. Pero necesitamos estar atentos. Si los insurgentes estaban aquí, podrían regresar. Pasamos el resto del día fortificando la aldea. Colocamos barricadas, designamos puestos de vigilancia y organizamos patrullas. Cada hombre sabía que la noche sería crucial. Los insurgentes, al igual que nosotros, preferían la oscuridad para moverse. Cuando el sol comenzó a ponerse, las sombras alargándose sobre el desierto, nos preparamos para la primera noche en nuestra nueva posición. El silencio del anochecer era casi tangible, cada sonido se amplificaba en la oscuridad. Los grillos cantaban, y en la distancia, el aullido de un chacal rompía la tranquilidad. Tomé mi turno de guardia en la parte este de la aldea, observando las sombras danzantes del desierto. Mi mente divagaba entre recuerdos de casa y la realidad de la guerra. Era un contraste brutal, el calor del hogar frente al frío de la incertidumbre. Los pensamientos se disolvían en la noche mientras me mantenía alerta, los ojos buscando cualquier movimiento sospechoso. De repente, un disparo resonó en la noche, seguido por gritos y el ruido de botas corriendo. El ataque había comenzado. Nos lanzamos a nuestras posiciones defensivas, disparando en dirección al enemigo invisible. Las balas trazadoras iluminaban la oscuridad, revelando figuras moviéndose entre las dunas. El estruendo de la batalla era ensordecedor, cada disparo resonando en mis oídos. La adrenalina me impulsaba, mi corazón latía con fuerza. Era un caos controlado, cada uno de nosotros luchando no solo por sobrevivir, sino por proteger a los hermanos de armas a nuestro lado. La noche se transformó en una danza mortal de luz y sombra, de vida y muerte. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los disparos comenzaron a disminuir. Los insurgentes se retiraban, sus siluetas desvaneciéndose en la oscuridad. Permanecimos en alerta, esperando una nueva oleada que nunca llegó. El silencio volvió a imponerse, roto solo por los gemidos de los heridos y los susurros de los hombres tratando de recuperar el aliento. Habíamos sobrevivido a nuestro primer enfrentamiento, pero sabíamos que esto era solo el comienzo. La guerra de Sidi Ifni nos había dado la bienvenida, y nosotros, paracaidistas españoles, estábamos decididos a resistir. El amanecer trajo consigo una calma tensa, como si el desierto mismo estuviera recuperando el aliento después de la violenta noche anterior. Nos movíamos con cautela entre las sombras alargadas de las casas de adobe, atendiendo a los heridos y reforzando nuestras defensas. Habíamos perdido a 2 hombres y varios más estaban heridos, pero el espíritu de nuestro grupo se mantenía firme. El teniente Gómez reunió a la unidad para una reunión de emergencia. Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero sus ojos brillaban con determinación. Sabíamos que había un plan en marcha, y estábamos listos para seguirlo.
Los insurgentes nos están probando, dijo Gómez, su voz resonando en el silencio matutino. Están tratando de medir nuestra fuerza y encontrar puntos débiles. No podemos permitirles tomar la iniciativa. Hoy vamos a salir y golpear primero. Nos explicó que había recibido información de nuestros exploradores sobre un campamento enemigo a unos kilómetros al sur de nuestra posición. La misión era simple pero peligrosa: infiltrarnos y desmantelar sus operaciones antes de que pudieran organizar otro ataque. Nos preparamos rápidamente, revisando nuestras armas y suministros. Sabíamos que este tipo de operación requería velocidad y precisión. El teniente dividió el grupo en dos escuadras, una liderada por él y la otra por el sargento Pérez, un veterano curtido en 1000 batallas. Yo estaba con la escuadra de Gómez, junto a Ricardo y otros 5 hombres. Partimos al amanecer, avanzando en silencio por el desierto. La arena crujía bajo nuestras botas, y el sol comenzaba a ascender, prometiendo otro día abrasador. El paisaje se extendía monótono, pero cada duna, cada roca, podía ocultar una trampa. Después de unas horas de marcha, llegamos a un pequeño valle, donde nos detuvimos para observar. Desde nuestra posición elevada, pudimos ver el campamento enemigo. Era una serie de tiendas y estructuras improvisadas, con varios hombres moviéndose entre ellas. El teniente Gómez nos indicó que nos dispersáramos y tomáramos posiciones alrededor del campamento. El plan era simple: un ataque coordinado desde diferentes ángulos para desorientar y desmantelar al enemigo rápidamente. Esperamos la señal, cada segundo estirándose interminablemente. Finalmente, la mano del teniente se levantó y luego se dejó caer en un movimiento rápido. La emboscada había comenzado. Disparamos al unísono, nuestras balas rasgando el aire y encontrando sus objetivos. El campamento estalló en caos, los insurgentes corriendo a cubrirse mientras trataban de entender de dónde venía el ataque. Avanzamos con precisión letal, moviéndonos de cobertura en cobertura, reduciendo sistemáticamente sus números. El sonido de los disparos y los gritos llenaba el aire, una sinfonía de destrucción. En medio del combate, pude ver a Ricardo luchando ferozmente, su rostro una máscara de concentración. El enemigo estaba bien armado, pero nuestra sorpresa y coordinación nos daban la ventaja. De repente, una explosión sacudió el campamento, lanzándome al suelo. La arena y los escombros llovían a mi alrededor mientras trataba de recuperar el aliento. Miré a mi alrededor, aturdido, y vi a Ricardo tendido en el suelo, inmóvil. El horror me invadió, pero sabía que no podía detenerme. Tenía que seguir luchando. Gómez gritó órdenes, su voz apenas audible sobre el estruendo. Nos reagrupamos, avanzando con una furia renovada. No podía dejar que la muerte de Ricardo fuera en vano. Cada bala que disparaba llevaba mi ira y mi dolor, un tributo a mi amigo caído. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el campamento enemigo quedó en silencio. Los pocos insurgentes que quedaban se habían rendido o habían huido. Nos reunimos en el centro del campamento, rodeados de la destrucción que habíamos causado. El teniente Gómez hizo un rápido recuento de los nuestros. Ricardo no era el único caído, pero su pérdida me golpeaba con una intensidad devastadora. Me arrodillé junto a su cuerpo, sintiendo una tristeza abrumadora. Lo hicimos bien, muchachos, dijo Gómez, con voz grave. Pero esto es solo el comienzo. Tenemos que seguir adelante, por ellos, por todos los que hemos perdido. Asentí, tragándome las lágrimas. Sabía que tenía razón. La guerra no se detendría por nuestro dolor. Teníamos que seguir luchando, seguir sobreviviendo. Por Ricardo, y por todos los que aún estaban con nosotros. La guerra de Sidi Ifni no mostraría misericordia, y nosotros, paracaidistas españoles, tampoco lo haríamos. La noticia de nuestra victoria en el campamento enemigo se difundió rápidamente entre nuestras líneas. Aunque habíamos perdido a compañeros valiosos,
incluyendo a Ricardo, nuestro éxito nos había infundido un renovado sentido de propósito y determinación. La guerra de Sidi Ifni continuaba, y sabíamos que el enemigo no tardaría en reaccionar. El teniente Gómez nos reunió al amanecer siguiente. Su rostro, aunque marcado por el cansancio, mostraba una resolución inquebrantable. Soldados, el enemigo ha recibido un duro golpe, pero no tardarán en contraatacar, comenzó. Nuestra misión es mantener esta posición y prepararnos para lo que venga. El enemigo está herido, pero aún es peligroso. Nos asignaron tareas para fortificar la aldea. Cavamos trincheras, colocamos minas antipersonales y reforzamos nuestras defensas con sacos de arena y alambre de púas. Cada hombre sabía que su vida podía depender del trabajo que realizábamos, y la seriedad con la que tomamos nuestras tareas reflejaba esa conciencia. Durante esos días, apenas dormíamos. Las patrullas eran constantes, y los informes de exploradores indicaban que los insurgentes estaban reuniendo fuerzas. Había un nerviosismo palpable en el aire, una espera tensa antes de la tormenta. Una noche, mientras estaba de guardia, escuché un murmullo a lo lejos. Al principio pensé que era el viento jugando con mi mente cansada, pero pronto se hizo evidente que era algo más. Llamé a mis compañeros y nos preparamos en silencio. El teniente Gómez, siempre atento, llegó rápidamente para evaluar la situación. Atención. Tenemos movimiento en la distancia, informó uno de los exploradores que regresaba apresuradamente. Parece que se están preparando para un ataque en masa. Nos dispusimos en nuestras posiciones, el corazón latiendo con fuerza. Sabíamos que esta batalla sería decisiva. La espera era insoportable, cada minuto estirándose en una eternidad. Finalmente, el silencio de la noche fue roto por un rugido ensordecedor. Los insurgentes habían lanzado su ataque. La primera ola de disparos y explosiones nos golpeó como una tormenta. Nos parapetamos detrás de nuestras defensas, devolviendo el fuego con toda la precisión y ferocidad que podíamos reunir. Las balas trazadoras iluminaban la oscuridad, creando un paisaje surrealista de luces y sombras. El enemigo avanzaba con determinación, pero nuestras preparaciones comenzaban a dar frutos. Las minas antipersonales estallaban, deteniendo su avance y creando caos en sus filas. Aún así, los insurgentes eran numerosos y bien organizados. A mi derecha, vi al sargento Pérez liderar un contraataque, su voz resonando por encima del estruendo. Seguimos su ejemplo, lanzando granadas y disparando con todo lo que teníamos. La batalla era feroz, cada metro ganado y perdido a un alto costo. En medio del caos, vi a un grupo de insurgentes tratando de flanquearnos por un lado débil de nuestras defensas. Grité una advertencia y, junto con un pequeño grupo de soldados, nos lanzamos a interceptarlos. La lucha cuerpo a cuerpo que siguió fue brutal, cada golpe y disparo cargado de desesperación y determinación. A medida que la noche avanzaba, la intensidad del ataque comenzaba a disminuir. Habíamos resistido el embate inicial, pero sabíamos que el enemigo no se retiraría fácilmente. Nos reagrupamos y reforzamos nuestras posiciones, preparándonos para una nueva ola. El amanecer trajo consigo una claridad dolorosa. La batalla había dejado su marca en cada uno de nosotros. El campo de batalla estaba sembrado de cuerpos y equipos destrozados. El olor a pólvora y sangre llenaba el aire. El teniente Gómez, aunque visiblemente agotado, mantuvo su compostura. Lo hemos logrado, soldados, dijo con voz firme. Hemos resistido. Pero la guerra no ha terminado. Tenemos que mantenernos fuertes y unidos. Asentimos, sabiendo que sus palabras eran tanto una orden como un recordatorio de nuestra realidad. Nos enfrentábamos a un enemigo tenaz y bien organizado. Pero habíamos demostrado que podíamos resistir, que podíamos luchar y ganar. Con el sol elevándose en el horizonte, comenzamos a recoger los restos de la batalla, cuidando a los heridos y rindiendo homenaje a los caídos. La guerra de Sidi Ifni seguía su curso,
y nosotros, paracaidistas españoles, estábamos listos para cualquier desafío que viniera. Habíamos probado nuestro valor, y estábamos decididos a defender nuestra posición, a cualquier costo. El sol había alcanzado su cenit, bañando el desierto en una luz cegadora que acentuaba las sombras de las trincheras y fortificaciones que habíamos erigido. La calma que seguía a la batalla de la noche anterior era tensa y frágil. Sabíamos que los insurgentes no se quedarían quietos por mucho tiempo. El enemigo se había retirado, pero la amenaza de un nuevo ataque pendía sobre nosotros como una espada de Damocles. El teniente Gómez nos reunió nuevamente. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero sus ojos seguían brillando con esa chispa de determinación inquebrantable. Nos había guiado a través de lo peor, y confiábamos en él para llevarnos a través de lo que vendría. Soldados, hemos demostrado nuestra fortaleza, pero esto aún no ha terminado. El enemigo está reagrupándose para un nuevo ataque, pero esta vez, no esperaremos a que vengan a nosotros. Vamos a llevar la lucha a su territorio. La estrategia era audaz y peligrosa. Planeábamos lanzar una ofensiva sorpresa contra la base principal de los insurgentes. Habíamos recibido informes de inteligencia que indicaban su ubicación y el momento era crítico. Un ataque bien coordinado podría desarticular su liderazgo y desmoralizar a sus fuerzas. Nos preparamos meticulosamente. Revisamos nuestras armas, nos aseguramos de tener suficiente munición y equipo médico, y estudiamos los mapas y fotografías aéreas de la zona objetivo. Cada hombre sabía cuál era su papel en la operación. Al caer la tarde, estábamos listos. Nos movimos en silencio, utilizando la oscuridad como cobertura. La marcha fue larga y agotadora, pero el conocimiento de lo que estaba en juego nos impulsaba. Podíamos sentir la tensión en el aire, cada paso nos acercaba más a la confrontación final. Finalmente, alcanzamos las colinas que rodeaban la base enemiga. Desde nuestra posición elevada, podíamos ver las luces de sus campamentos y el movimiento de sus tropas. Nos dividimos en escuadras, cada una con una tarea específica. Mi escuadra, liderada por el teniente Gómez, tenía la misión de neutralizar la artillería enemiga, mientras que el sargento Pérez y su grupo se encargarían de la comandancia. Esperamos el momento adecuado. La señal fue una ráfaga de disparos desde la escuadra de Pérez, seguida por explosiones controladas que desataron el caos en el campamento enemigo. Aprovechando la confusión, nos lanzamos al ataque. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzábamos, nuestras sombras danzando en la luz de las explosiones. La resistencia enemiga fue feroz, pero estábamos preparados. Avanzamos con precisión, utilizando granadas y ráfagas de fuego para abrirnos camino. La artillería enemiga era nuestro objetivo principal, y la encontramos defendida por un nutrido grupo de insurgentes. La lucha fue intensa, cada bala y explosión resonando en mis oídos. Con el teniente Gómez a la cabeza, nos lanzamos contra las posiciones enemigas. Las granadas que lanzamos explotaban en una sinfonía de destrucción, y nuestros rifles escupían fuego y metal con precisión letal. Sentí una bala rozar mi hombro, pero el dolor apenas registró en mi mente ocupada con el combate. Finalmente, logramos llegar a las piezas de artillería. Colocamos explosivos en sus bases y nos retiramos rápidamente. La explosión resultante iluminó el cielo nocturno, un rugido ensordecedor que señalaba nuestra victoria parcial. Pero la batalla aún no había terminado. Corrimos hacia el centro del campamento, donde la escuadra de Pérez estaba enfrascada en una lucha encarnizada. Nos unimos a ellos, y juntos empujamos al enemigo hacia su última línea de defensa. La comandancia enemiga estaba a nuestro alcance. En medio del combate, vi al teniente Gómez caer, herido. Me lancé hacia él, disparando con furia para cubrir su caída. Llegué a su lado, y vi la gravedad de su herida. No se preocupe, mi teniente. Le sacaremos de aquí. Le grité, aunque no sabía si me escuchaba. Con una determinación feroz, continuamos nuestro avance.
La resistencia enemiga finalmente cedió, y logramos tomar la comandancia. Los líderes insurgentes estaban muertos o capturados, y su fuerza principal estaba desorganizada y en retirada. El amanecer trajo consigo una calma inquietante. La base enemiga estaba en nuestras manos, pero el costo había sido alto. Nos reunimos en el centro del campamento, atendiendo a los heridos y contando a nuestros caídos. El teniente Gómez, aunque gravemente herido, seguía vivo gracias a la rápida intervención de nuestro equipo médico. Habíamos golpeado al enemigo donde más le dolía, y habíamos sobrevivido para contarlo. Pero la guerra no había terminado. La lucha continuaría, y nosotros, paracaidistas españoles, seguiríamos peleando hasta el final. La guerra de Sidi Ifni nos había forjado en el fuego del combate, y estábamos listos para cualquier desafío que viniera. Habíamos demostrado nuestro valor y nuestra determinación. Y aunque sabíamos que el camino por delante sería duro, estábamos preparados para enfrentarlo juntos. La victoria en la base enemiga nos había dado un respiro, pero sabíamos que la guerra no había terminado. Los insurgentes, aunque golpeados y desorganizados, no se rendirían tan fácilmente. La noticia de nuestro éxito se difundió rápidamente, y reforzaron nuestras filas con más tropas y suministros. La moral estaba alta, pero todos éramos conscientes de que la batalla final estaba por llegar. El teniente Gómez, recuperándose de sus heridas, insistió en participar en la planificación de nuestra última ofensiva. Su presencia nos inspiraba, y su experiencia era invaluable. Se había convertido en un símbolo de nuestra resistencia y determinación. Este es nuestro momento, dijo Gómez, su voz firme a pesar de su debilidad. El enemigo está herido, pero no derrotado. Debemos atacar con todo lo que tenemos y asegurar una victoria decisiva. El plan era ambicioso. Atacaríamos el corazón de las fuerzas insurgentes en un valle fortificado al noreste. Era su última y más fuerte posición. Sabíamos que la lucha sería feroz, pero también sabíamos que esta podría ser nuestra oportunidad de poner fin a la guerra. Nos preparamos durante días, revisando cada detalle del plan, entrenando y asegurándonos de que cada hombre supiera su papel. La noche antes del ataque, hubo un silencio solemne en nuestro campamento. Cada uno de nosotros estaba inmerso en sus pensamientos, algunos escribiendo cartas a sus familias, otros simplemente mirando las estrellas y recordando por qué luchaban. Al amanecer, nos pusimos en marcha. La marcha hacia el valle fue dura, pero la determinación nos impulsaba. Llegamos a las colinas que rodeaban la posición enemiga al caer la tarde. Desde nuestra posición, podíamos ver las fortificaciones enemigas, iluminadas por el sol poniente. El ataque comenzó al anochecer. La primera ola de disparos y explosiones sacudió el valle, mientras nuestras fuerzas avanzaban con una ferocidad implacable. La resistencia enemiga fue inmediata y brutal. Disparos, explosiones y gritos llenaban el aire, creando una cacofonía de guerra. Avanzamos con dificultad, cada metro ganado a un alto costo. La lucha era intensa, pero estábamos decididos. Los insurgentes luchaban con desesperación, sabiendo que esta era su última oportunidad de resistir. En medio del caos, vi al teniente Gómez liderando desde el frente, su determinación inspirándonos a todos. La batalla se prolongó durante horas, la oscuridad de la noche solo interrumpida por el resplandor de las explosiones y el fuego de los rifles. Cada uno de nosotros luchaba con todo lo que tenía, sabiendo que el futuro de la campaña dependía de nuestra victoria. Finalmente, logramos romper las líneas enemigas. Con un último empuje, avanzamos hacia el centro del campamento enemigo. La resistencia comenzó a desmoronarse, y los insurgentes restantes se rindieron o huyeron. La victoria estaba a nuestro alcance. Con el amanecer, el campo de batalla quedó en silencio. Habíamos ganado, pero la victoria tuvo un costo alto. Muchos de nuestros hermanos de armas habían caído, y el dolor de sus pérdidas era profundo.
Pero sabíamos que su sacrificio no había sido en vano. El teniente Gómez, aunque exhausto y herido, se dirigió a nosotros. Soldados, lo hemos logrado. Hemos derrotado al enemigo y asegurado la paz para nuestra gente. No olvidemos a aquellos que dieron su vida por esta causa. Honremos su memoria continuando adelante, con la misma valentía y determinación. Nos reunimos para rendir homenaje a nuestros caídos, prometiendo nunca olvidar su sacrificio. Cuando la guerra de Sidi Ifni terminó, aunque el camino había sido arduo y lleno de dolor, habíamos prevalecido. Regresamos a nuestras casas como héroes, pero sabíamos que las verdaderas historias de heroísmo pertenecían a aquellos que no regresaron. Habíamos sido forjados en el fuego del combate, y aunque las cicatrices de la guerra permanecerían, también lo haría nuestro espíritu indomable. La guerra de Sidi Ifni nos había enseñado el verdadero significado del sacrificio, la valentía y la camaradería. Y aunque el conflicto había terminado, las lecciones que aprendimos y los lazos que formamos durarían para siempre. Como paracaidistas españoles, habíamos cumplido con nuestro deber y defendido nuestra patria con honor. Y aunque la guerra había terminado, estábamos listos para cualquier desafío que el futuro pudiera traer, con la certeza de que, juntos, podíamos superar cualquier obstáculo.